Mientras va comenzando la grabación, bueno, les quiero comentar que un poco la jornada de hoy en particular es una jornada eh, de protesta, que le llamamos sindicalmente, que tiene que ver con, bueno, hacer actividades que muestren la situación de nuestra paritaria nacional. Hace un ratito terminó una charla bastante interesante sobre el derrotero del salario, eh, que se da en el marco, ¿no?, de esta charla, y bueno, por ahí me tilde, voy aceptando, admitiendo gente. Eh, Así que bueno, eso en este contexto se da esta conversación, pero no surge, digamos, en el marco de la jornada de protesta, sino que esta charla viene siendo como, digamos, una cuenta pendiente que teníamos entre estudiantes y docentes, desde, incluso podríamos pensar el año pasado, de la educación, por eso el nombre de la charla, Educación en Pandemia, porque bueno, digamos, la pandemia nos cambió a todos y a todas. Nos hizo bueno, que tuviéramos que quedarnos en nuestra casa en el primer momento, dando clases virtuales, que no teníamos ni idea los docentes y muchos estudiantes cómo manejarnos en una aula virtual, eh, con el estrés que eso sabía, sin un norte de una vacuna. Digo, bueno, fue lo que nos tocó vivir muy fuerte. Y los vínculos se fueron mediatizando mucho con la pantalla, ¿no? O sea, decir, naturalizamos la vinculación a través de la pantalla de las clases, de los vínculos humanos, y bueno, este, este año, este año surgieron lo que fueron la presencialidad en las escuelas. Nosotros desde el año pasado que venimos discutiendo protocolo, me acuerdo que en agosto, desde CONADU, los diferentes delegados de las preuniversitarias, pensando cómo iba a ser la vuelta a la escuela, que al final terminó siendo una no vuelta, porque el Ministerio de Educación Nacional decidió terminar todo virtual y extender el calendario hasta abril de este año. Esto es muy importante rescatarlo, porque en un primer momento el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, perdón, estableció que el ciclo 2020 se iba a anexar al 2021, cosa que después, en el verano, después podremos discutir en el marco de qué y de qué presiones, digamos, políticas y mediáticas sucedió esto. El calendario se volvió a modificar, y se iniciaron las clases del 2021 en marzo, con todo lo que eso incluye, digamos, bueno, los que trabajan en provincia o tenemos gente cercana que trabaja en provincia, sabemos todo el estrés que significó todo esto. El verano se mantuvo con el viejo calendario, de iniciar en abril las clases, y bueno, volvimos a la presencialidad, pero digamos, como que la presencialidad nos llegó un poco de sorpresa. ¿En qué sentido? Que habíamos hecho un gran esfuerzo tecnológico digital para arrancar para garantizar el ciclo del 2020, y bueno, ahora tenemos que volver a la presencialidad, pero sin lograr discutir en definitiva qué presencialidad queríamos o cómo iba a ser la educación en pandemia, ¿no? Es decir, eh, digamos, se establecieron los protocolos del sistema de burbujas y una serie de protocolos para hacer una presencialidad más segura, pero bueno, es como que la pandemia como que quedó atrás, como que no discutimos la pandemia, no discutimos eh, el rol que tiene la educación en la pandemia, eh, de qué manera usar la presencialidad. Digamos, no pudimos sentarnos todos los actores a discutir eso, porque bueno, los tiempos políticos, los tiempos institucionales son diferentes, y, y bueno, así se empezó a dar la situación. Nosotros, como docentes en particular, habíamos presentado un proyecto, una nota a la universidad diciendo que bueno, que comencemos virtual y vayamos de manera paulatina generando actividades presenciales, le llamamos, no clases, sino actividades presenciales, porque también, digamos, la presencialidad y el contacto humano atraviesa no solamente lo pedagógico, sino otra serie de cuestiones. La cuestión es que tuvimos que arrancar
de manera presencial porque los tiempos institucionales, como digo, siempre son más rápidos y nos encontró la pandemia, digamos, en Córdoba en particular, el aumento de los casos de la segunda ola en el comienzo de los ciclos lectivos, tanto del Belgrano como del Monza. Y bueno, me parece que nos debíamos por ahí una charla así, y, y con todo lo que esto significa, ¿no? Para muchos de nosotros, por ejemplo, yo en particular, que vengo desde la educación popular, que me he formado en mi época estudiantil y militancia siempre en la educación popular, sabemos lo importante y lo necesario que es poderse ver, poder encontrarse con el otro, poder organizarse desde ahí, ¿sí? Pero bueno, estamos en una situación que es la pandemia, que por eso invitamos a Virginia y a Rodrigo para que también nos ayuden a pensar la pandemia, porque también esto tiene que ver también un factor importante que es el sistema de salud, de cómo está, de qué necesita de los agentes ciudadanos para que el sistema de salud no se estrese. Así que bueno, un poco la idea es que Rodri, un compañero que también, lo digo aprovechando la situación, es un compañero que fue delegado del gremio, digamos, a través, además de todos los títulos que tiene. Yo lo conocí a él siendo los dos delegados, yo delegado del Belgrano y el delegado de su unidad académica, donde él también como delegado tuvo un acercamiento muy importante a lo que fue la asamblea interclaustro, que terminó ahora procesando 27 estudiantes, y que lo cual me parece que también es una situación que va todo el reproche, ¿no? de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación universitaria en particular, bueno, por esta judicialización que han tenido estos estudiantes. Y bueno, la compañera madre, bueno, madre sigue siendo madre de Virginia, que es una trabajadora de la salud, delegada de ATE también, que nos pueda comentar un poco cómo está la situación. Y después la idea es que, bueno, si hay consejeros presentes, consejeras, y por ahí, bueno, eh, las representaciones del centro de estudiantes puedan empezar a hablar y hacer un conversatorio. Después, para pedir la palabra, la idea es que Felipe y los chicos del centro van a estar, pídanla a través del chat, y ellos después van a ir organizando las intervenciones. Tratamos de no repetir, de no extendernos demasiado, como lo estoy haciendo yo ahora. Pero bueno, me parece que hacía falta un poco contextualizar por qué nos juntamos ahora, y bueno, los tiempos son difíciles y en pandemia más difíciles todavía. No sé, Félix, si querés agregar algo antes que empiecen Rodrigo y Vir. Dale, dale. Bueno, primero que nada, hola a todos. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Felipe Rojas. Soy actual presidente del Centro de Estudiantes y hoy, ahí, como comentó Luis, vamos a estar acompañando en esta instancia que yo creo que, como mencionaba ahí rápidamente en un comentario, era súper necesaria. Es una instancia que en este momento necesita poner discusiones en común, necesita que los diferentes claustros que integramos la comunidad educativa, en este caso del Manuel Belgrano, pero también viéndolo en comunidad universitaria y a la vez en situarnos en Córdoba y en cómo los establecimientos educativos se están desempeñando. Yo creo que tenemos que tomarlo como una herramienta fundamental. Estamos muy felices por parte del Centro de Estudiantes de estar participando, y a su vez invito a que se animen también a hablar, a comentar, que podamos poner en común también ciertas visiones que son necesarias en este diálogo que se viene dándose bastante en los diferentes espacios, ya sea la comisión, por ejemplo, interclaustro de derechos humanos que tiene el colegio, la asamblea docente hace poco, las discusiones también que tiene dentro el centro de estudiantes, pero siempre uno de estos encuentros, por más que sea en casillas de Google Meet, son necesarios. Yo creo que en este momento nos debemos una discusión, nos debemos poner en común algunas posturas y algunas visiones que hemos construido, sobre todo desde los espacios de representación en estas últimas semanas, que sabemos que tienen sus idas y vueltas, tienen varios actores, actrices en el medio
que debemos ponernos al hombro también muchas discusiones y luchas que no son nuevas, algunas no son nuevas y otras se están recién creando, y yo creo que en este espacio eso, es ponerlo en común. Y desde ya, bueno, gracias, no quiero tomar mucho tiempo, así ya empezamos directamente con la exposición. Así luego vamos a estar ahí contando bien con el centro de estudiantes. Pero desde ya muchas gracias por sumarse y espero que la podamos hacer propia la experiencia y que podamos poner todo bien en común. Así que eso nada más, no quito más tiempo. Bueno, Rodrigo, Vir, no sé si alguno quiere comenzar. Yo no tengo problema, Virginia, como prefieras vos. Bueno, arranquemos, Rodri, por ahí, con la cuestión más general de la pandemia, el tema de la circulación, bueno, todo lo que vos siempre has podido esclarecernos en los medios de comunicación. Bueno, primero gracias por la invitación y un honor estar dedicarles algunas palabras a este tema desde mi humilde punto de vista y lo que pueda aportar. Y importante también escucharle a Virginia, lo que yo vengo diciendo desde el principio de la pandemia es resaltando lo poco que se escucha la palabra del personal de salud que está en las primeras líneas, digamos, ¿no? Realmente poniendo el cuerpo a la pandemia. Así que bueno, excelente que la podamos escuchar a Virginia después. Brevemente, primero lo que quería señalar es esta pandemia tan complicada donde se pone en juego constantemente, se contraponen, digamos, ciertas libertades individuales con lo que significa cuidar la vida, cuidar al prójimo, los derechos individuales en contraposición a los derechos colectivos. Bueno, la verdad es una situación muy difícil de enfrentar, tanto desde la ciudadanía como desde la política, donde realmente desde el costado político no hay decisiones buenas, ¿no? Todas las decisiones tenemos para elegir entre malas y peores. La verdad que es muy difícil en ese sentido, y me parece que hay que dejar muy, muy en claro que todavía no se termina de entender cosas básicas con respecto a la propagación del virus, y que me parece que es fundamental repetirlas porque, de nuevo, no se terminan de comprender. Tenemos que entender cómo se contagia el virus, ¿no? Y en ese sentido, sabemos muy bien que este virus se contagia principalmente por aerosoles, ¿no? ¿Qué son los aerosoles? Son gotitas pequeñas que expulsamos por la boca y que pueden contener virus si nosotros estamos infectados, que pueden quedar flotando en el ambiente muchas horas con el virus activo, y luego al aspirar esas partículas nos podremos contagiar justamente de coronavirus, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene que ir todos nuestros esfuerzos que tienen que ver con minimizar la posibilidad de contagio. Entonces, obviamente, mientras más personas veamos por día y mientras más riesgoso sea el contexto en el cual se da ese contacto, mayor probabilidad vamos a tener de contagiarnos, ¿no? Y luego, no se trata solo de cuidar nuestra propia salud, sino que nosotros, al estar infectados, tenemos una altísima probabilidad, un altísimo riesgo de contagiar a las personas con las que convivimos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Entonces no se trata solamente de cuidarnos para no contagiarnos nosotros, sino principalmente no contagiarnos para no contagiar a otros, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, ha habido una enorme discusión sobre el tema de las escuelas, cuánto riesgo implican, si el aula es riesgosa, si es segura, hay evidencias contrapuestas, hay mucha discusión al respecto, pero yo creo que tenemos que bajar eso a una cosa más lógica, ¿no? Más allá de buscar, de irnos al extremo positivista de si no hay un trabajo científico que demuestre que hay X cantidad de contagios, etcétera. No creo que no lo hay. Bueno, al revés, tenemos que primero actuar con el principio precautorio y además, de nuevo, cosas básicas. Sabemos qué pasa con los virus respiratorios, sabemos que los virus respiratorios, los niños se contagian, los adolescentes se contagian, se infectan, contagian a otros. Sabemos que la escuela en ese sentido no es mágica, ¿no? Es lo mismo que cualquier otro lugar donde podamos estar en un lugar cerrado, compartiéndolo con otras personas.
sabemos que eso implica cierto riesgo de contagio. Sabemos también que ese riesgo se puede disminuir, obviamente haciendo más corta la estadía, ventilando mucho los ambientes, porque eso, si hubiese alguien infectado en esa aula y está liberando aerosoles con virus, al ventilar bien el aula, reducimos constantemente la concentración que hay de ese virus en el aire para que lo inhalen los demás, por lo tanto disminuimos la probabilidad de contagio. Los aerosoles también, los barbijos también permiten disminuir el riesgo de contagio porque filtran y capturan entre un 50 y un 90% de las partículas que exhalamos y que inspiramos. Entonces, obviamente eso también, la distancia también disminuye el riesgo de contagio y es fundamental porque los aerosoles se concentran, hay una gran concentración de aerosoles mientras más cerca estamos del emisor de esos aerosoles, ¿no? Obviamente. Entonces, en definitiva, todas estas medidas o protocolos que se han implementado para las escuelas permiten disminuir el riesgo de contagio siempre y cuando se cumplan, pero ese riesgo nunca es cero, ¿no? Eso es lo primero que hay que dejar en claro. Sabemos que hay personas que son súper contagiadoras, no sabemos bien por qué, pero que liberan altas cantidades de aerosoles con altas cantidades de virus contenidas allí adentro. Y esto tranquilamente puede suceder en las escuelas y sabemos que ocurre. Ha habido eventos de muchos contagios en algunas aulas, no solo en Argentina, sino demostrado en todo el mundo, ¿no? Entonces, las situaciones de riesgo de contagio tienen que ver con interacciones sociales, de cercanía, y ese riesgo relativo que hay en el aula, después además debemos compararlo con la alternativa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todos los riesgos son relativos, ¿no? Si en lugar yo de estar en la escuela me voy a estar reuniendo todos los días con 50 personas sin barbijo, puertas adentro, sin ventilación, sin distancia, obviamente voy a tener menos riesgo estando en la escuela. Ahora, si yo en lugar de ir a la escuela más o menos limito mi interacción social, mi conectividad social, y lo hago en situaciones donde tome los recaudos necesarios para minimizar los riesgos, obviamente voy a estar corriendo un riesgo de contagio significativamente menor, ¿no? Y por lo tanto también mi familia y mis convivientes. Entonces, ¿por qué hay tantos estudios contradictorios, ¿no? Que uno, si busca trabajos científicos, puede encontrar trabajos que dicen que no hay contagio en las escuelas o que el riesgo es bajísimo, y otros que dicen que el riesgo es súper alto y que ha habido un montón de brotes y que aumenta la circulación comunitaria del virus, etc. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque cada uno de esos trabajos, primero, metodológicamente varían. No es fácil detectar contagio en jóvenes, en niños, en adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen altísima tendencia a ser asintomáticos. E incluso cuando tienen síntomas, es muy frecuente que no se los hisope, sobre todo los niños, ¿no? No tanto en los adolescentes, pero también a veces pasa. Hay una cierta tendencia a no hisopar niños, lo cual nos desdibuja un poco la realidad de ese panorama. Y además, porque obviamente el contagio dentro de la escuela, de nuevo, depende de las medidas que se tomen para minimizar el riesgo de contagio, y también depende de la circulación viral comunitaria, ¿no? Mientras más virus haya circulando en la comunidad, más probabilidad de que alguien vaya a la escuela estando infectado, sea alumno o docente, y que puedan darse situaciones de contagio dentro de las aulas, dentro del ámbito escolar, ¿no? Entonces, por esto es que casi todos los países han determinado una cierta escala donde determinan el riesgo que implica la presencialidad, y casi siempre eso tiene que ver con cuántos casos hay por cada 100.000 habitantes por cada semana, ¿no? Estados Unidos usa 100 para determinar, o sea, más de 100 casos por cada 100.000 habitantes por semana, ya es riesgo alto, y recomienda pasar a la virtualidad. En Alemania esos 160. Bueno, la verdad que en este momento nosotros en Córdoba Capital estamos en alrededor de 350 casos por cada 100.000 habitantes por semana. Es decir, duplicamos o triplicamos la situación que se considera de alto riesgo, ¿no? A su vez, obviamente, cada país debe buscar la forma de ir lidiando con esta pandemia. No hay recetas mágicas, no hay soluciones únicas.
La situación económica también tiene mucho que ver con todo esto, con las medidas que se toman, qué medidas se pueden tomar, si hay consenso social para tomar ciertas medidas. Y yo desde un principio, cuando se empezó a hablar de priorizar la educación y mantener las escuelas abiertas pese a que haya muchos contagios, mi posición fue que debíamos ver primero cuántos eran esos contagios, porque realmente cuando el riesgo es muy, muy alto y empieza a haber aislamiento constante de burbujas, un poco que pierde el sentido forzar esa presencialidad, ¿no? E incluso ir a la virtualidad nos puede dar cierta previsibilidad que también es importante, creo yo, y para también bajar los niveles de ansiedad, de desazón que nos provoca la pandemia a todos, ¿no? Y en particular a alumnos y docentes. Otra cosa que hay que decir es que ha habido situaciones realmente muy, muy complicadas en las escuelas. Si vamos a ver Jujuy, en Jujuy, de las 75 personas que han fallecido desde el 1 de marzo, 12 son docentes, ¿no? O sea, realmente son situaciones que asustan, que nos tienen que llamar la atención y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado, también lo que se ha visto es que incluso los países que más priorizaron la presencialidad, como Francia o como Alemania, cuando la situación se volvió realmente incontrolable, de todas maneras fueron a virtualidad. ¿Y por qué? Porque realmente la presencialidad no es sostenible si vamos rumbo al desastre, ¿no? Entonces yo creo que en el AMBA ya estamos en el desastre, ya no hay camas, ya hay gente que está falleciendo por no poder acceder a una cama y eso es crítico y es absolutamente lo que teníamos que intentar evitar. No se tomaron medidas a tiempo para hacerlo. Creo que las medidas que se fueron tomando llegaban todas 2 semanas tarde. Y en Córdoba estamos a tiempo, ¿no? Estamos todavía a tiempo de evitar ese desastre, pero realmente la única manera de bajar los contagios es modificar la conducta social, ¿no? O sea, las medidas que toma el gobierno buscan de manera indirecta afectar el comportamiento social, ¿no? Si no dejamos de ver personas y lo seguimos haciendo en el mismo contexto de riesgo, los contagios no van a bajar, ¿no? Y hubo países que descubrieron que no había forma de frenar el aumento de contagios sin cerrar escuelas. Esto pasó en Portugal, pasó en Israel, pasó en Canadá. Entonces, bueno, la verdad que sabemos que las escuelas pueden aumentar la circulación viral comunitaria y que a veces ese aumento es suficiente para empujarnos al desastre, y sabemos que a veces es necesario realmente la virtualidad por un tiempo para poder poner la situación lo más bajo control posible, ¿no? Sabemos que están circulando variantes que son más contagiosas, la variante de Manaus, la variante de Reino Unido, y sabemos que la variante andina también, que fue la que se agarró el presidente en su reinfección, digamos, en su infección post-vacunación. Los cuidados que alcanzaban el año pasado ya no alcanzan, ¿no? Eso es lo que se está viendo en todo el mundo y también es importante para tener en cuenta. Con respecto a esto de priorizar la educación, que se escuchó mucho, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que si podemos hacer un esfuerzo mayor, los adultos, digamos, desde restringir nuestra recreación, restringir nuestro acceso a bares, a restaurantes, a boliches, etcétera, y que eso permitiera sostener la presencialidad, yo hubiera estado de acuerdo, pero realmente eso no fue lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió fue que realmente no pudimos, no supimos limitar nuestra interacción social para poder priorizar la apertura de escuelas y llegamos a una situación crítica donde lamentablemente parece no quedar otra que volver a la virtualidad. Ahora, claramente creo que aprendimos del año pasado que la presencialidad es necesaria, que tiene efectos negativos significativos el postergar esa presencialidad durante demasiado tiempo, y que también hubo por ahí una falta de esfuerzo en fortalecer la virtualidad, ¿no? Es decir, había un montón de herramientas
para poder fortalecer la virtualidad tanto desde lo educativo como desde lo social. Yo creo que se habló mucho de la escuela como un espacio de socialización de los estudiantes, y obviamente lo es, no es que no lo sea, pero hay formas de socializar de manera segura, y eso es de lo que no se habla, ¿no? Creo que había formas de socializar, sobre todo para niños pequeños, ¿no? Para niños de primaria, pero bueno, también aplica a estudiantes de secundario, donde podíamos, al estar en virtualidad, había maneras de socializar de manera segura, ¿no? Y se habló bastante poco de eso, ¿no? Y de hecho, cuando se socializaba, se hacía de manera no segura, y eso seguramente también contribuye a la circulación comunitaria del virus. Entonces, si nosotros podemos limitar nuestras reuniones sociales por semana, y cuando las hacemos, realizarlas con un número relativamente pequeño de personas, no más de 5, si lo hacemos respetando las distancias, si lo hacemos con uso de barbijo, y si lo hacemos puertas afuera o en un ambiente bien ventilado, podemos hacerlo minimizando riesgos. No es absolutamente necesario estar encerrados. Sabemos que si uno tiene en cuenta todos esos cuidados, bueno, la verdad que el riesgo es relativamente bajo, entonces no hace falta que estemos absolutamente aislados del mundo. Podemos socializar de manera más o menos segura. Por supuesto, implica un cierto riesgo, pero bueno, tenemos que, lo mismo la escuela, ¿no? Tenemos que entender que todas las actividades sociales implican cierto riesgo y ver cuáles estamos dispuestos a priorizar o cuáles estamos dispuestos a cumplir mientras cumplamos estos protocolos que nos permiten minimizar el riesgo de contagio, ¿no? Así que bueno, creo que más o menos eso es todo lo que tenía para decir. Bueno, gracias, Rodri. Ahí para Vir, no te estoy encontrando. Uy, sí. Acá estoy. Ahí estás. Sí, bueno, ahí ¿Puedo para, decir? para Perdón. no, perdón, Felipe. Quería decir una cosita. La palabra la va a tomar Felipe y los compas del centro. Entonces está bueno que escriban, pidan la palabra, y si es una pregunta puntual a Rodri o a Vir, escriban pregunta y después también la podemos leer, ¿sí? Eso Sí, nada yo más lo que quería decir, lo que quería aclarar, entiendo que seguramente se vayan generando comentarios y ganas de decir cosas en el medio, pero el orden que se había hecho para que el conversatorio tenga sentido y se siga un hilo de discusión es con un par de exposiciones ya armadas. Entonces, me parece que estaría bueno si podemos priorizar que quienes han sido invitados hoy y quienes organizaron puedan exponer, y después ya vamos abriendo, a menos que haya una pregunta directa que se solicite hacer en cuanto a la persona que está exponiendo, ¿no? Pero nada, después si queremos ampliar un poco en la discusión, me parece la mejor opción que lo hagamos luego que garanticemos que quienes se habían anotado para exponer lo puedan hacer. Así que, nada, eso. Igual eso, insisto, no quita que hagan una pregunta en el medio si es directa a lo que se está hablando. Bueno, ahí el comandante Felipe ya aclaró cómo va a ser la dinámica. Virginia, bueno, ahora sí, comience, compañera. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, un gusto enorme. Soy mamá de egresados del cole, digo, y laburante de salud, tratando de transmitir, de aportar alguna información que sirva al análisis, sobre todo en esta desaveniencia que parece entre lo que plantea el gobierno, en este caso nuestra patronal, digamos, y lo que plantea y que define las políticas sanitarias de la provincia, y lo que plantean los medios, y los planteos que tenemos también para hacer en los ámbitos de trabajo, y en este caso en el de salud. Con un gusto así compartir con Rodrigo, la verdad que es grosísimo, lo estamos escuchando todos los días, y cuando me vi invitada al lado de él, digo, uy, qué complicado, pero bueno, vamos a tratar de ser útiles como sea. Muchas gracias. Bueno, lo de salud es muy complejo porque nosotros venimos de un proceso muy largo de achicamiento del sector de la salud,
que empieza más o menos en el año 95, cuando se empieza con la descentralización de la salud y con la reforma de la salud a partir del año 99-2000. El achicamiento de la salud tuvo que ver con la transformación de la planta estable de trabajadores con planta precarizada, y la precarización cada vez más de las políticas de salud, en tanto las prestaciones que se hacen en el sector público. Por un lado, jerarquizando ciertos sectores, dándoles mucho más valor sobre otros y dejando otros muy pobres y muy desmantelados. Y en esto un proceso de mercantilización creciente, ¿no? Bueno, en esa situación, con todas las tensiones que eso ha generado de nutrir de recursos, tanto humanos como de infraestructura, digamos, a algunos lugares de los hospitales públicos, otros muy abandonados y otros sectores de atención que tienen que prestar atención y profesionales, por ejemplo, como el sector de enfermería, muy golpeados por la falta de personal, sobre todo, digamos, porque una enfermera hace el trabajo de 3 o 4, porque por ley le corresponden 6, 8 pacientes, y está atendiendo 12, 16 pacientes diariamente. Entonces es muy complejo, y así llegamos a marzo del 2020. Bueno, en marzo del 2020 toda esta situación, bueno, nos puso rápido y sirvió mucho también. Yo soy delegada gremial, ha servido mucho la herramienta gremial para ponerla, digamos, al servicio de muchas tareas que nos dimos, que han sido luchas concretas, diarias, y por los conflictos que se presentan diariamente, que fue reformular los protocolos que se bajaron rápido, exigir que el EPP esté en condiciones y que sea de la calidad que corresponde, pedir trabajar en espejo, porque eso no se planteaba al comienzo. Bueno, muchas situaciones que se fueron dando hacia dentro de los hospitales, que más o menos fueron llevando la pandemia el año pasado, con un saldo también muy negativo, porque perdieron la vida muchas compañeras y compañeros. Nosotros en el Hospital de Niños perdimos a un compañero muy valioso, un bioquímico de laboratorio, y así en cada hospital y en cada sector de salud, en los centros de salud, en los de atención primaria, han fallecido muchas compañeras y muchos compañeros ahí al frente, y bueno, y es muy doloroso, y esa ha sido la situación. Entre estos planteos de que, bueno, estas cuestiones que aparecieron como muy heroicas al principio de la pandemia, de que, bueno, todos con ese fervor como de ir a combatir contra esto, pero en realidad es que la pandemia se ha hecho muy larga y se ha instalado, y las luchas se dan diariamente, y no se vio en ningún momento la voluntad política de transformar la realidad de los trabajadores de la salud, ni tampoco de nutrir de mayor infraestructura al servicio de la pandemia, o al servicio, digamos, de la demanda, no solo de COVID, sino de todo lo que ha generado la pandemia, que se retrase la atención de algunas patologías, que después se aumente de manera importante por esa demanda atrasada. No ha habido una planificación acorde a la realidad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Tanto que aprovecharon la Semana Santa para despedir personas. Tuvimos nos llegó la noticia que eran 100 despidos, en realidad pudimos controlar más de 70 despidos, porque también ha tenido que ver como con un manoseo importante, ¿no?, de la información, de cómo llegaron esos despidos, de cómo han sido reincorporadas algunas compañeras, algunos compañeros, pero la realidad es que todavía tenemos compañeros despedidos. En nuestro caso, por ejemplo, en el Hospital de Niños, 3 compañeras de sectores críticos, 2 enfermeras, una con 11 años de trabajo. Con esos dolores y eso, despidos, traslados en pandemia, la imposibilidad de llevar una paritaria acorde al costo de la vida, porque se sentó el Sindicato de Empleados Públicos una vez más con el gobierno provincial y cerraron una paritaria inconsulta,
insuficiente, muy a la baja, y eso tiene un impacto que no tiene que ver solamente con lo que vale el salario, digamos, para afrontar la vida, sino que eso significa pluriempleo, y el pluriempleo en salud significa más agotamiento, y nuestros compañeros que están en la primera línea, tanto en la primera línea como en la segunda línea, digo, pero todo el sector de salud ha tenido nada más que 10 días de descanso desde el inicio de la pandemia hoy, porque se suspendieron las vacaciones, y se otorgaron entre 10 a 15 días corridos por una resolución del Ministerio de Salud de la provincia. O sea que, además de eso, no coincidieron las vacaciones del sector público con el sector privado porque no podían prescindir del personal. Entonces, en realidad, el personal de salud no ha descansado de marzo a esta fecha como corresponde. Está pluriempleado, todos nuestros compañeros, la mayoría trabajan en distintos lugares porque además el personal de salud es escaso. Y eso significa mayor exposición al contagio, mucho más agotamiento. Está comprobado que los contagios tienen que ver mucho con el agotamiento dentro del ámbito de la salud, además de no estar provistos muchas veces de todas las condiciones que corresponden de bioseguridad y de elementos de protección personal para poder cuidarse y cuidar la vida y cuidar de no contagiar también. Bueno, eso me parece que es viendo, bueno, por otro lado, digamos, la apertura de las escuelas significa el año pasado, en el hospital de niños, donde hay una demanda muy grande en periodos que se plantean como de contingencia invernal por las enfermedades respiratorias. Bueno, el año pasado fue un año distinto en ese sentido, porque la demanda de otras enfermedades respiratorias disminuyó, pero este año no, este año hay una gran demanda, a la par de otros años, digamos, y estamos en las mismas condiciones de que cualquier contingencia, con poco personal, con poco ingreso de personal, sin reemplazar las altas por baja, no se reemplazan las vacantes. Y bueno, entonces cuando las medidas, digamos, que se escuchan o los debates que se dan tienen que ver con abrir las escuelas porque es un estado quizás de una situación de cierto bienestar, que por supuesto será indiscutible y tendrán que verlo los profesionales que tienen que ver con poder tratar la salud mental, y bueno, y todas las aristas que tiene en la cuestión de, digo, soy mamá, también sé lo que significan las escuelas abiertas. La escuela abierta con la presencialidad, pero tampoco estoy de acuerdo con que la virtualidad sea una escuela cerrada, ¿no? Porque también hemos visto procesos educativos reinteresantes en la virtualidad con lo que se ha podido plantear. Pero hay una desaveniencia entre las decisiones sanitarias que toma la provincia en cuanto a las aperturas indiscriminadas, a la información que se da con respecto al contagio del virus, al transporte público, digamos, la mayoría de los trabajadores nos trasladamos en transporte público y no hay ningún protocolo, es la ausencia completa de cualquier tipo de protocolo, digamos, no hay distanciamiento, no hay higiene, no se hacen los colectivos, digamos. Bueno, todo eso desemboca en un hospital público que sufre recortes hace años, y parece ser que tiene este grado de injusticia, ¿no? Que hay pocas manos y pocos cuerpos haciéndole frente a una demanda desmedida para la que no hay decisiones acordes. Bueno, eso creo que no ha habido la voluntad política de aportarle ni a la situación sanitaria, a las definiciones que toma, digamos, el gobierno provincial, el Ministerio de Salud, ni al sector de salud en este caso, algo que tenga que ver realmente con procurar un estado mejor de bienestar para el personal que tiene que hacerle frente a la pandemia. Tanto, digamos, que en este momento, por ejemplo, están notificando a nuestros compañeros que están con licencias preventivas por patologías de riesgo, están notificando para presentarse mañana mismo a trabajar porque han recibido la segunda dosis de la vacuna, sin mayores conocimientos de que la vacuna realmente garantice completamente que no vayan a estar en riesgo de vida, digamos, o de enfermarse gravemente con patologías de riesgo. Bueno, se están reincorporando a trabajar.
Y además de eso, por ejemplo, un protocolo de contacto estrecho que acaba de resolver el Ministerio de Salud ahora el 20 de abril, es un protocolo de contacto estrecho que exige al personal de salud presentarse a trabajar estando en contacto estrecho, digamos, con sospecha de COVID, se presenta a trabajar, trabaja trabaja en el ámbito del hospital, trabaja sobre el paciente, aislado teóricamente con el EPP, con la barrera del EPP, pero se traslada, en su casa debe aislarse, digamos, hay como, no sé si se llega a entender la incoherencia, digamos, hay como si fuera tan posible aislarse en lugares donde nosotros en los hospitales no tenemos espacio, no hay un distanciamiento posible, el personal que queda aislado por contacto estrecho pareciera que está, digamos, sufre hasta discriminación, digamos, porque preocupa que esté circulando adentro del hospital, aislado, para no contagiar, digo, son todas cosas que se van resolviendo muy sobre la marcha y siempre parece ser sobre la productividad, simplemente, sin analizar el impacto que pueda tener ni sobre la salud física ni sobre la salud mental, que hoy debería ser un factor de muchísima atención, sobre todo para los trabajadores de la salud, que están muy, muy agotados y al frente. Bueno, esas son las incoherencias, digamos, que es necesario transmitir y que se deberían analizar a la hora de tomar las decisiones estas, por ejemplo, de abrir escuelas, de incrementar la demanda pediátrica, cuando en el hospital de niños, por ejemplo, tenemos 150 bajas por jubilación, fallecimiento y renuncias, y solamente ha habido una incorporación de 23 personas a trabajar, 13 contratos por COVID, hay 8 camas COVID nada más. Hay esto, por ejemplo, se comunica que el incremento de camas, además de incrementar más las camas del sector privado que del público, pero se comunica el incremento de camas como si la cama fuera una unidad, fuera la cama simplemente, y la cama es el médico, el enfermero, el kinesiólogo, el personal de laboratorio, el personal de rayos, digo, es una unidad completa de trabajadores, más esa cama, y más las posibilidades de que ese respirador funcione, que esté dotado de lo que hace falta a nivel de infraestructura, digo, está todo muy parchado en Córdoba, porque venimos de años y años de vaciamiento del sector público, y eso no se dice y eso se tapa, y sobre ese escenario, digamos, sobre esa situación, se toman las decisiones. Bueno, no sé si por ahí sí me olvido de algo más, pero bueno, esto del 80% de los trabajadores de la salud están precarizados, hay un insignificante pase a planta en este momento, bueno, no sé, y sobre una gran violencia institucional también, digamos. Es realmente, el Ministerio de Salud tiene un funcionamiento realmente hasta policíaco. Hay una persecución directa sobre cada agente, sobre cada trabajador de la salud, que viene afectando gravemente el funcionamiento. También hay un desmantelamiento en la gestión de salud. Yo trabajo en la administración, estamos desmantelados y en cualquier momento vamos a pasar a ser de gestión privada o de gestión mixta, porque las condiciones que se plantean son muy parecidas a eso, digamos. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta, eso, el incremento de la demanda también pediátrica que había dicho, por todas las patologías que ahora hay respiratorias y la falta de camas para hacerle frente. Bueno, muchísimas gracias. Estás muteado, Luis. Luis, estás muteado. Perdón. No, gracias, Vir. Decía que tus palabras ayudan también, y las expresiones que podés plantear, comprender cómo está el sistema de salud también ayuda a pensarnos en esto que decíamos, ¿no? La educación y la pandemia. Bueno, Felipe está ahí, quieren arrancar ustedes, y está también presente Julia, que es consejera del Consejo Asesor, está Alejandra, que también es consejera,
si después querían hacer algún aporte. Y bueno, también está la compañera Keka Bocio, que es secretaria adjunta de gremio, también si quería participar y expresar algo más. No sé, Feli, ¿cómo tenías vos tu orden? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias Virginia, gracias Rodrigo. Yo creo que ya llegamos a un punto en el que podemos situar la discusión, ya nos pusimos en contexto, ¿no? Ahora creo que la parte que toca también es ir particularmente, en este caso, a nuestra institución, pero también, bueno, sabemos cómo se enlaza la discusión un poco más allá de las paredes, tal vez, de una sola escuela. En esta ocasión voy a hablar en representación del Centro de Estudiantes. Va a seguir la palabra mi compañero Camilo, luego de una breve exposición que voy a hacer. Miren, para empezar, el Centro de Estudiantes, como se imaginarán, tuvo una instancia de análisis muy fuerte, ¿no? Estas discusiones que hoy estamos trayendo, la síntesis que hoy vamos a exponer, no son producto nuevo, es un trabajo, también un compromiso que tomó la gestión del Centro de Estudiantes en el momento que supimos de la existencia de esta pandemia, en el momento que supimos que la estructura de escolaridad se iba a ver alterada. Y en ese sentido, las instancias de análisis de contexto y estructura educativa no solo se cierran a las propias paredes que tenemos como centro, como comisión directiva, como asambleas, sino que también se integran en un diálogo que tuvieran los estudiantes, en este caso, bueno, por supuesto la comisión directiva del centro, no solo, como mencioné al principio, con los espacios institucionales, como lo es la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos, como lo es la Asamblea Docente, el equipo directivo del colegio, sino que también en el amplio movimiento estudiantil, la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba, un nuevo espacio llamado Federación de Escuelas Medias Universitarias Nacional, que ahí nos encontramos con los colegios preuniversitarios de Argentina, y particularmente un trabajo de análisis en lo que es el movimiento estudiantil de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Ahí ya hay algunas líneas de análisis que podemos empezar a ver y lo que nos estuvimos moviendo, que para analizar ejes fundamentales los estudiantes tuvimos, bueno, por un lado lo que es la realidad en cuanto al acceso de las herramientas de las nuevas tecnologías, los métodos de enseñanza, por supuesto, y la adaptación en el contexto de virtualidad, las estructuras y el funcionamiento que tenemos hoy, los espacios de representación. Sabemos que hay muchos procesos que han tenido que ser reformulados y siempre yo creo, y esto es importante aclararlo, con un objetivo claro en cuanto a pensar la educación segura, la educación de calidad, la educación sobre todo inclusiva, para todos, todas y todes. Bien, yo creo que esta discusión, este análisis que tuvimos como estudiantes, no me atrevo a decir que entró en jaque, pero de alguna forma se vio complejizada cuando tocaba analizar dos cuestiones fundamentales. Por un lado, lo que son las políticas y disposiciones por parte del gobierno provincial y nacional, ¿no? No solo en materia de reglamentaciones, en cuanto, bueno, podemos mencionar la circulación, la regulación de la economía, la administración y el funcionamiento nacional y provincial, sino también ver qué pasa como un carácter situado en la administración sobre la educación, ¿no? Esto yo creo que de alguna forma nos permitió durante el año 2020 y el principio del 2021 bajar la discusión también a la vivencia real que tuvieron los estudiantes en nuestra escuela y en los centros de estudiantes con los que estamos en diálogo. Y yo creo que ahí entra en foco, y es que también uno de los objetivos generales que podamos plantear hoy como centro de estudiantes es que las representaciones tengamos presencia en el debate, que podamos tomar una posición, pero una posición de materia fundamental, entendiendo que no puede salir una visión solamente de un par de personas hablando en este caso, un colegio que sabemos que abraza a más de 1.500 estudiantes. Por eso es que el Centro de Estudiantes, durante lo que fue el año 2020 y particularmente el 2021,
llevó adelante una serie de encuentros, una serie también de instancias que nos permitían de alguna forma poder conocer cuál es la situación real de nuestro estudiantado, entendiendo que el diálogo que tiene el centro de estudiantes muchas veces se pasa a otros planos teniendo en cuenta el que puede tener la propia institución y los profes en un aula. En este sentido, yo quiero adelantar, y ya luego le paso la palabra a Camilo. El centro de estudiantes tomó un posicionamiento, tomó una visión, hizo una síntesis de qué hoy están pensando la mayoría del estudiantado en cuanto el regreso a clases, en sí el acceso que está teniendo la virtualidad, lo que podemos entender como el real aprendizaje, que sale una síntesis y lo quiero mencionar porque sabemos hoy cómo funcionan los canales de comunicación. Sabemos cómo hoy también se dicen cosas respecto a de dónde salen tales posicionamientos, quiénes realmente toman estas visiones. Y yo creo que con cómo estuvo nuestra escuela, particularmente en las últimas semanas, no está de más mencionar que hoy la síntesis en la que nos podemos anclar para tomar un posicionamiento del centro sale de jornadas de debates generales, donde fue abierto, donde la comunidad estudiantil de la escuela pudo participar. Fueron 3 jornadas por año. O sea, una jornada fue de primero y segundo año, otra de tercero y cuarto y otra de quinto y sexto. Asambleas de delegados con los representantes y las representantes de cada curso, votados por sus propios compañeros, en facultad justamente de poder traer estas visiones. También las propias reuniones que tuvo la comisión directiva y en diálogo con los otros espacios, y un formulario en el nuevo espacio del aula virtual que tiene el centro de estudiantes, que cientos de alumnos contestaron, acercando particularmente, como les mencionaba, no solo en materia de este regreso presencial, sino también de una especie que el centro pudo generar una retroalimentación del 2020. Veo ya comentarios respecto a la llegada. Yo creo que siempre es importante situarse en cuáles son los medios de comunicación y en cuáles son también los esfuerzos que podemos hacer de los diferentes espacios. La discusión yo creo que siempre fue abierta y cualquiera de acá puede dar fe de eso. Paso la palabra, si querés, Cami, particularmente para que podamos hacer una pequeña síntesis, que dicho sea de paso, esta síntesis va a ser llegada, ya está lista, presentada a dirección y próximamente a las autoridades en consejo académico, respecto a un documento con el análisis para lo que fue esta serie de encuentros y formularios. Sin más que agregar, ya que después supongo que vamos a poder ampliar un poco más, le paso la palabra al Cami. ¿Qué te parece? Dale, gracias. Avísenme si se me escucha bien. Calculo que sí. Bien, perfecto. Voy a intentar ser breve porque llevamos 1 hora y lo más interesante es poder abrir el debate para todos. Así que nada, respecto a esto que vino contando el Feli, digo, de toda la trayectoria que vinimos haciendo y que se remonta ya al 2020, de las principales cosas que tuvimos que hacer y que después de todos estos procesos de debate y de diferentes instancias de diálogo reafirmamos, es todos los espacios de representación, incluidos los gremios, los centros de estudiantes, pero también así las instituciones, las escuelas, se tuvieron que reinventar. Eso como una de las principales cosas. Frente a una situación de excepcionalidad, nos tuvimos que reinventar. Y ahí el rol del centro de estudiantes se reconfiguró totalmente en un paradigma nuevo que es de contención. ¿Qué rol vamos a cumplir como centro de estudiantes frente a la contención de nuestros compañeros? Y de qué forma vamos a poder acompañar en esta transición de la escuela y del sistema educativo como está hoy. Y eso se consolidó como una tarea fundamental. A partir de esas tareas empezamos a gestionar las actividades, como decía Feli, y dimos con cosas bastante importantes. En primer lugar, entendimos que, como remarcó ahí Feli, pero yo lo vuelvo a decir, entendimos que la discusión no puede darse en una mesa, como quien diría, chica, y tiene que ampliarse. Estudiantes somos un montón, docentes somos un montón, y espacios como estos son para celebrar, porque en la conjunción de voces se reparan las políticas a las que vamos a llegar adelante, como comunidad educativa. Entonces, en ese sentido,
nos sentamos a través de diferentes herramientas que tuvieron que ser nuevas, virtuales, sí, nos adaptamos, como todo el mundo, y pudimos llegar a un número grande de estudiantes. Y también está para remarcar, digo, que a veces en el juego de los medios podemos llegar a tener prejuicios sobre las respuestas que nos podrían haber dado. A nivel personal, hablo de lo personal, me pasó, pero nos dimos una sorpresa. Digo, la realidad es completamente otra también. Y está bueno mirarlo de ese lado, porque cuando fuimos a esas instancias, nos dimos con que muchos estudiantes están preocupados, muy preocupados, y que la situación entienden que no da como para poder seguir en la presencialidad tal como se le está planteando, que no da el contexto si no hay políticas de cuidado, pero también un posicionamiento claro frente a que este debate es policromático, que hay grises, y esos grises que también son necesarios, esos grises. Porque nos encontramos de repente en una dicotomía en la que una se opone fuertemente a la otra, como presencialidad sí, presencialidad no, llevando el debate a algo irreductible, que de por sí es un hecho falaz también, porque deja de prestar atención al resto de situaciones. Y en ese sentido también fuimos incorporando a esta visión y este trabajo, que la escuela no se la puede pensar, digamos, en esta situación como algo, como objeto de estudio aislado. Podemos hablar de los protocolos, podemos hablar de si se cumplen o no, pero no podemos pensar a la escuela por fuera del contexto actual. La preocupación de las mayores preocupaciones que salieron era el transporte público, que no es casualidad. Y alrededor de la mitad de los estudiantes con quienes nosotros consultamos va en transporte público. Y es más, mucha gente que va en transporte público convive con familiares de riesgo. Entonces la preocupación es alta y la preocupación ya pasa a otros niveles, en donde también se interpretó que la discusión tampoco es salud o educación, que las cosas son comprendidas y que van de la mano, y que tenemos que llegar a comprender, digo, la situación actual. Entonces, es muy importante, digo, y esto también lo discutimos y también llegamos a este punto con este trabajo, de establecer estos lugares de trabajo y de discusión, para ponernos de acuerdo como comunidad para poder llevar adelante todas estas políticas. Además está de decir, también, digo, ya lo repetimos en las asambleas, pero el centro estudiante también tomó el posicionamiento frente a todo lo discutido de acompañar al gremio docente, de acompañar la lucha, no solo por las cuestiones salariales, sino también por la salud y la integridad. Entonces, comprendemos, muy importante, que el trabajo tiene que ser mancomunado. Y en ese sentido, digo, remarcar también esto de la representatividad del debate. Digo, comisión directiva somos 12, pero no salieron de ahí las conclusiones. Al igual que no salieron de la chistera las resoluciones de la asamblea docente. Y eso lo comprendemos. Y en ese sentido también quiero volver a algo, y con esto ya termino, así abro la palabra para el mundo, que dijo Rodrigo sobre esto al principio de las libertades individuales y libertades colectivas. Me parece que también una de las cosas con las que siempre quisimos trabajar como centro de estudiantes, siempre pusimos sobre la mesa, es cómo vamos a pensar de nuevo el paradigma de las libertades. Si mi libertad termina cuando comienza la tuya, o realmente comienza cuando también comienza la tuya. Si las libertades individuales hacen a la colectiva, o las libertades colectivas hacen a las individuales. Y ese es un cambio de paradigma total sobre el cual trabajamos para poder comprender en este contexto que tenemos que trabajar en conjunto y para todos. Porque la inclusión es con todos o no es con nadie, porque si no queda fuera gente del sistema educativo y caemos sobre una discusión también falaz de defender una educación pública que deja fuera gente. Y ahí también hay una problemática total. ¿Cómo vamos a interpretar la educación pública? Y ahí, bueno, cuestiones de resolver. Yo no tengo la solución, lamento decirles, así que, nada, dejo la palabra. Eso fue más o menos lo que fuimos trabajando. Muy bien, Cami, Feli. Bueno, ahí vamos a, como esto se ha organizado, digamos, de manera interclaustro, por ahí darle la palabra a Juli, que está representando en el consejo a las madres de los estudiantes, para, bueno,
dar su opinión, un poco el panorama, y después a uno de los consejeros docentes que están presentes, que acá le veo a Ale, y bueno, la Keka ahí como secretaria adjunta, que está participando muy cercanamente acá con nosotros en el Belgrano. Juli. Hola, acá estoy, ¿se me escucha? Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes hoy. Nosotros, como representantes del claustro de madres y padres, entendemos que queríamos aportar una cosita pequeña, no más que todo, entendemos que todos estamos de acuerdo en priorizar la educación, pero son pocos los que asumimos un compromiso real que eso implica, ¿no? Rodrigo comenzó el conversatorio trayendo una frase, más o menos sobre la importancia de las buenas decisiones, ¿no? Bueno, nosotros queríamos celebrar la lucha que se han puesto al hombro los estudiantes, los docentes hoy, a pesar de que la mayoría de los discursos se mueven mirando estadísticas, tolerando los porcentajes y los riesgos que implica la presencialidad, ¿no? Nosotros celebramos acompañando la decisión de fortalecer la virtualidad y lo que eso implica para los docentes, ¿no? Triplicar el trabajo, la invasión a la privacidad. Bueno, celebramos ese compromiso y el compromiso de no exponer a nadie, ni a los trabajadores, ni a los docentes, ni a los estudiantes, ni a sus familias, ¿no? Valoramos profundamente y acompañamos el esfuerzo laboral y el compromiso pedagógico que han asumido los estudiantes y los docentes de esta escuela, ¿no? Y bueno, como consejeros reiteramos nuestro compromiso con la educación pública y solicitamos que se garanticen las condiciones laborales, tecnológicas, para que la escolarización, para que se pueda dar una escolarización inclusiva de nuestros hijos, pero sin exponer a nadie, que la premisa sea no exponer a nadie. Muchísimas gracias a todos, gracias. Cedo la palabra, muchas gracias. Ale. Bueno, Luisito, me metiste de prepo, bien, así se hace. ¿Cómo es mi estilo? Por supuesto. Bueno, muy buenas tardes, casi noche a todos. Desde ya agradezco la oportunidad de escuchar a gente que está involucrada, que es especialista y que ayuda a poner en tensión o corroborar los posicionamientos, ¿no? Por lo pronto me parece importantísimo tanto la palabra de los especialistas como de los estudiantes, porque hay una realidad, y es que la mayoría de las decisiones las tomamos pensando sobre y no necesariamente dialogando con los sujetos de la educación. En eso estamos totalmente de acuerdo y debo aceptar que esa mirada casi paternalista, por no decirle de otra manera, es parte de nuestra estructura, por lo menos del oficio docente, en gran parte del plantel docente, y me incluyo, no voy a jugar. Sí tomo esto de esta falsa dicotomía. Hay dos falsas dicotomías que me parecen importantes. Una, salud versus educación, una dicotomía patética. Digo, nadie puede pensar que siendo nuestro oficio el docente, siendo padres de estudiantes en cualquiera de los niveles, podríamos poner en tensión dos elementos estructurales de la vida social. Y ni hablar que si encima soy trabajadora del Estado, ni hablar, ¿no? En donde dependo de esa salud pública en mi integridad personal y familiar, y dependo y vivo del ejercicio de mi profesión de educar. Casi todos los planteos que algunos docentes, algunas partes, sectores de docentes sostenemos, es porque justamente no creemos que pueda ser dicotómico y porque en particularidad en nuestra institución se dan condiciones de garantizar la construcción de conocimiento por vía virtual. Y quiero que se entienda esto, no estamos diciendo que el 100% puede, ni quiere.
estamos diciendo que en un alto porcentaje el 2020 nos mostró que pudimos llevar adelante un proceso educativo desde una modalidad exclusivamente virtual. Tampoco se puede poner en duda, la otra gran dicotomía es presencialidad versus virtualidad. No sé quién puede suponer que los docentes nos gusta trabajar en la virtualidad. No voy a hablar por les docentes en general, voy a hablar por mí y por los que conozco. Nos encanta estar en el aula y no porque seamos masoquistas. Es lo que mejor sabemos hacer. Estar en el aula y trabajar con los estudiantes cara a cara, leyendo, registrando esas acciones y reacciones e interacciones en el aula. Si nos planteamos como prioridad la virtualidad como modo de construir ese conocimiento, es fundamentalmente porque estamos en pandemia. Digo, ese es el contexto, estamos en pandemia. Y en ese contexto macro, del cual no decidimos, ni deseamos, ni llamamos, hemos acudido como docentes a las demandas institucionales en sostener los espacios educativos. Y lo hemos hecho desde la virtualidad durante todo el 2020, porque no había otra opción. En el 2021, sin haber estado modificados sustancialmente las condiciones de pandemia, el 2 de enero nos dicen que va a ser presencial. Ni hablar del sistema de vacunación, no me quiero ni meter en ese plano, pero digo, no estamos acá para elegir entre salud y educación. Solamente se educa si estás sano y si estás vivo. Y solamente podés construir una relación de conocimiento si ambas partes están en condiciones de sostenerla. Lo que decimos es que la mayoría de los docentes, el 100% de los docentes que asisten a la presencialidad, aumentan las posibilidades de contagio. ¿Sí? Y los que trabajamos, yo soy una dispensada, y los que trabajamos en la dispensa también estamos en posibilidad de contagiarnos en el supermercado, en el almacén, en el kiosco, por supuesto que también. Yo, yendo a la escuela, le tendría que sumar una carga más, que no me voy a meter con porcentaje porque están los científicos naturales dando vueltas y ni se me ocurre. Lo mío, a veces las ciencias sociales. Entonces, digo, salgamos de las dicotomías y ante todo reconozcamos un grado de confianza a los docentes como profesionales. ¿Sí? Convoco a padres, a estudiantes disidentes, a toda la comunidad, que crean que hay una convicción por parte nuestra de la importancia de la educación, y eso incluye las condiciones laborales, porque las condiciones laborales nuestras son las condiciones de educabilidad de los estudiantes. Del aula, de mis compañeros que van a la presencialidad, comparten esos espacios. Entonces, más allá que sean asintomáticos, no se enfermen tanto y todo lo demás, ni siquiera conocemos hoy las secuelas de un contagio de COVID, ni siquiera sabemos. ¿Sí? Entonces, restringir todos los espacios para que eso sea el menor impacto posible me parece casi de manual. Sin embargo, entiendo que esta decisión es mucho más política, desde otros lugares. Y mi deber como trabajadora docente es también actuar políticamente. Desde ese lugar también se tienen que entender las medidas de los docentes y nuestro involucramiento en esta toma de decisión. Nada más, gracias. Buenísimo, muchas gracias, Ale. Sigue técnicamente, todavía no entramos a la lista de oradores, sino que tiene la palabra María Teresa Bocio por ADIUC. ¿Estás ahí? Sí, estoy, soy la queca. Buenísimo. No voy a decir nada más porque realmente las exposiciones y las compañeras que hablaron me parece que es muy claro esto de romper con las dicotomías, esto de pensar de manera integral, pensar que estamos en un contexto de pandemia, es una excepcionalidad, nunca pasó.
yo que soy una militante feminista y estuve por la campaña por el derecho al aborto, esto de decir aborto sí, aborto no, estamos haciendo lo mismo, no es así, o sea, hay que pensar las condiciones, las situaciones, articularnos, escucharnos y dejar de pensar, digamos, esta situación de pandemia como una disputa política para ganar espacio. Yo creo que hay que hacer muy serio porque se trata de la vida de las personas. Todos tenemos a alguien cerca que ha muerto por esta pandemia, entonces no podemos estar sí la escuela, no la escuela. Bueno, todo depende del contexto epidemiológico, simplemente eso, ¿no? Y siempre pensando en que somos sujetas, sujetos, trabajadores, y que todo el tiempo, bueno, también estamos generando herramientas para avanzar y generar las mejores condiciones de aprendizaje y de enseñanza en este contexto tan excepcional. Solo eso, gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. No sé, Luisito, si volviste o si querés que pasemos a la lista de oradores. No sé si andas por ahí. Yo tengo encima que el Wi-Fi me anda medio mal. No me arranquemos, Feli. Sí, un poco la idea que lo fueron sintetizando acá todos los compas que hablaron y las compas, es que la idea es entrar en diálogo y, bueno, nada, expresar desde los estudiantes, digamos, romper con esa dicotomía que por ahí nos plantean los medios de comunicación con cierta cizaña muchas veces, porque me ha tocado atender a los medios, Pablo Reta también, que está acá presente, esta cuestión de enfrentar padres o madres versus docentes, o estudiantes versus docentes, digamos. Me parece que hay que romper primero con esa dicotomía, y una vez que rompemos con eso, empezamos a dialogar, porque si no es como una charla sin sentido. Era eso nada más, Feli, así que arranquemos con la lista nomás. Buenísimo. En verdad tenía anotada a Karina, que se fue, y la verdad esperaba que se quede, pero bueno, entiendo que tenía que ir a trabajar. Hay algunas discusiones de las cuales me hubiera gustado entrar, pero bueno, no se puede. A menos que alguien más se quiera anotar, que comparta con lo de Karina, digo. Pero ya que se fue, tenía a segunda persona, la Vero. La Vero yo, porque somos muchas Veros en el cole. Cada vez que dicen Vero ya me he conocido varias. Sí, Vero Artero, sí. Vero bióloga. Hermosa, negra, sabes cómo te quiero. Y bueno, más o menos lo que yo pensaba decir, más o menos ya lo dijo la negra Muchasti, que es hermosa. Bueno, yo soy bióloga, pasé un par de cositas ahí, me eché un par de papers en la charla, digamos. Reitero, hay una falsa dicotomía entre lo que es salud y lo que es educación. Nosotros lo vemos, sabemos en este contexto que el cole está preparado para la virtualidad y sabemos que no está preparado para esta presencialidad mixta. Ya lo acaba de explicar al comienzo Rodrigo muy bien, sobre el tema de, es un virus respiratorio, es un virus que se transmite por aerosoles. Yo voy a sumar otra cosa. Cuando estaba diciendo la señora que se fue, la persona que se fue, perdón, acerca de países que no han cerrado las aulas, doy por ejemplo el caso de España. España tiene medidores de CO2, que es una forma de medir una concentración, porque no es que aireamos a ojímetro. Yo voy a hablar como bióloga, como doctora, ya que estoy. No se mide ojímetro. No podés saber, porque no lo ves. Volvemos al tema. Hay una especie de pensamiento mágico de que si no lo veo, no pasa nada. Y en realidad hay metodologías para saber si realmente en ese espacio, cuántas personas realmente pueden estar, cuánto tiempo pueden estar, y se tiene que estar monitoreando. Cosa que no hay, porque medidores de CO2 no se consiguen. Jorge Aliaga mandó... es un hermoso que lo siga, tiene los datos todo el tiempo actualizados, la cantidad de casos, por provincia, por franja etaria, junto con Nora, no me sale ahora el apellido, divulgadora, también para muy buenos datos. Nora Bar. Nora Bar, hermosa, una hermosa, realmente me saco el sombrero, excelente divulgadora científica, tiene los datos,
Digo, yo lo sigo diariamente y te mantenés actualizada con esos temas. Y con respecto a España, sigo colegas, docentes, investigadores, con el tema de cómo siguen en España, el tema de los submuestreos por menores, es tremendo, por eso no tenemos datos mundiales casi, para saber cuál es la capacidad o no de infección que tienen, porque no se están hisopando menores, tampoco se los toma para la vacunación, por lo tanto los datos que tenemos están sesgados. Cuando decía respecto, bueno, Francia, antes de cerrar, una de las cosas que hizo fue prohibir en las universidades los barbijos caseros, que es lo que la mayoría utiliza, cuando los barbijos caseros tienen un porcentaje muy bajo de filtrado. O sea, entramos a meter un montón de cosas. El aula, ¿es o no es? Es uno más. Y ese uno más, esa probabilidad que uno le suma muchísimo. La cantidad de gente que va y que viene de los colegios suma muchísimo, porque va NIGE, pero también tiene que ir preceptor, docente, no docente, personal, un montón de personas, es mucho lo que circula. Por eso en países que están los trabajos de Bélgica, de Portugal, de Francia, se cerraron en el aumento de casos, se cerraron las aulas. Se pasó a la virtualidad. Otra cosa, se pasó a virtualidad en este tipo, cuando la Sociedad Argentina de Pediatría manda el comunicado, porque también vi que UNICEF dice una cosa, cuando la Sociedad Argentina de Pediatría mandó ese trabajo a principio de año, diciendo, bueno, vamos a abrir las escuelas en estos casos, era en casos donde no hay aumento de contagios, y eso es lo que está pasando ahora, lo que se conoce comúnmente como la segunda ola, que en realidad son malas metáforas porque parece que va y que viene, y en realidad está acá y se va aumentando. Y mientras más virus hay en circulación, también aumenta la probabilidad que salgan nuevos linajes, que salgan nuevas variantes y que empeore todo. Nadie quiere estar en la casa, yo estoy encerrada hace más de un año, no la veo a mi vieja hace más de un año. Mi hijo, el miércoles me dan el resultado, si está o no positivo, la pareja es positivo porque del trabajo a la casa al trabajo. Las opciones para infectarse, la mayor probabilidad es transporte público o trabajo. Y eso mismo nos pasa a todos, o sea, no estamos exentos, pero bajemos para que las personas que tienen que ir a trabajar y no tienen otra posibilidad tengan más seguridad. Si podemos dar virtual, es mejor. Nuestra postura es solidaria y es hasta egoísta. Perdón, Félix, bueno, era eso. Bien, Feli, ahí la aclaración, por ahí no sé la lista de oradores que tiene Feli, pero para que puedan todos expresarse, que la intervención sea entre 3 y 5 minutos para hay cualquier cosa, si no lo vamos a interrumpir entre Feli y yo ahí para hacerles para que redondeen. Justo se me trabó en el celu. ¿Vos, Vero, habías terminado o pasamos con la próxima persona? Justo se me trabó. Ah, de una, genial. Bueno, gracias, Vero. Y ahora sí tengo anotada la Cris Mancilla. Hola, hola Feli, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno. Sí, si me extiendo, por favor, me interrumpan. Eso yo iba a decir justo lo que Luisito propuso. Yo quería resaltar tres cositas. Primero, lo de las falsas dicotomías, que ya Ale lo mencionó muy bien, y o sea, la de salud, educación, que tenemos que tratar de hacer algo para salir de esa trampa de estar siempre como si fuesen dos cosas opuestas. Salud, educación, presencialidad, virtualidad, cuando en realidad tenemos que pelear para que se mejore la virtualidad si consideramos que la presencialidad es de riesgo. Y la tercera, que me parecía interesante, también que lo veo como una dicotomía, es el tema de la información que circula a través de los medios de la provincia y el gobierno de la provincia y a través de los medios nacionales. Entonces, la gente que decide escuchar solamente Cadena 3, Canal 12 o los canales de Córdoba, solamente se dice ahí lo que el Ministerio de la Provincia dice, que es muy poco y casi nada, nuestro gobernador nada, y nos hacen creer que no pasa nada en Córdoba, que está todo bien. Entonces, yo creo que hay que dar un salto ahí también, porque hay otras informaciones que hay gente que no la lee o que no la conoce. Entonces, bueno, pero de cualquier manera la idea es poder superar esas dicotomías, hacer algo para trascenderlas.
no se me ocurre a mí una idea, pero digo, tenemos que pelear por eso, porque si no nos estamos peleando entre los que adherimos a una u otra posición. Entonces tenemos que salir de eso para dejar de pelearnos entre nosotros. Bueno, por un lado eso. Después quería decir que con respecto yo soy representante de mis compañeros preceptores en el Consejo Asesor, y en ese sentido quería contar que mis compañeros, los que están trabajando presencialmente, me cuentan que está muy complicada la situación, que es verdad que en la escuela se cumplen los protocolos, pero que es muy difícil de sostener, que hay mucha gente, tanto profesores como preceptores dispensades, y entonces las pocas personas que están yendo a trabajar no dan abasto para atender los cursos y están circulando de una burbuja a otra y en contacto con un montón de gente, y que luego tanto los adultos como también los jóvenes, después de un rato, no sé cuánto, no tengo eso medido, pero después de un rato no sostienen, no cumplen tal cual como está pautado con los protocolos, con el tema barbijo y no cruzarse con otras burbujas, etcétera, etcétera. O sea que las condiciones están teóricamente brindadas, la escuela provee el protocolo, lo cumple, pero las personas no las podemos sostener durante mucho tiempo. Y ahí empieza de nuevo una situación de riesgo que los padres parece que se las olvidan, los que promueven tanto la presencialidad como única forma. Y ahí viene lo otro que también me parece que habría que superar, que siempre se trata de castigar. Hay dificultades hay dificultades en la virtualidad, en los medios tecnológicos, y con algunos o algunas profes que por ahí no dan todas las clases que los papás pretenden. También eso, las estrategias pedagógicas las dispone la escuela y los pedagogos que trabajan en la misma. No sé por qué los papás tienen una pretensión, yo no sé si van más allá del área que les corresponde, habría que ver eso también. Y entonces se intenta castigar a los por las dificultades tecnológicas que hay, y porque algunos profes no dan las clases suficientes que ellos consideran, el castigo es la presencialidad. En realidad hay muchos que sostienen eso. Bueno, eso, que no sea un castigo, que busquemos la forma de resolver las cuestiones tecnológicas tanto de la escuela como de los alumnos y de los profes, para que no se transforme en un castigo la presencialidad. Bueno, nada más. Gracias a todos. Buenísimo, Cris, gracias. Sigue Gustavo Salas. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, y te vemos también. Bueno. Ahora no, Gustavo, ahora ahí no. está, ahora sí. Yo soy docente en otros colegios, no en el Belgrano, y representante también junto con Julia de los padres del Belgrano. Y creo, pedía la palabra también para rescatar algo esencial que me parece que planteó Rodrigo cuando empezó, a quien le mando un cariñoso saludo, exalumno mío, secundario, brillante desde chiquito. El tema es la discusión cuando decimos priorizar la educación. ¿Qué estamos diciendo? Discutir las ventajas de la presencialidad, no, nadie las discute. Priorizar es cuando decimos priorizar, pongámonos a discutir eso y digamos sobre qué lo priorizamos. Tenemos que bajar la movilidad para bajar los niveles de contagio. ¿Qué cerramos para mantener las aulas presenciales? Ahí está la discusión, y es la discusión que no se está dando porque todos la esquivan, porque nadie va a decir cerremos el comercio, cerremos los clubes, cerremos los gimnasios, cerremos esto y mantengamos la presencialidad. Ese punto me parece clave. Como dijo la negra Muchastegui también, somos docentes y nos gusta estar en el aula. En esta presencialidad partida que he vuelto, disfruto cada momento del aula,
pero también siento que está siendo muy complejo poder desarrollar la enseñanza en este contexto, en esa dualidad con docente que tenemos todas nuestras horas estando en el aula, a nivel provincial está siendo así, y que los alumnos, como están divididos en 3 burbujas, van una vez cada 3 semanas, o sea que para ellos la continuidad está en la virtualidad, o sea, nos están obligando a trabajar en un lugar donde no discurren los contenidos, pues los contenidos tienen que discurrir por la virtualidad, que es donde están todo el tiempo los alumnos, o deberían estar, pero nosotros estamos en el aula. Digo, hay un sistema de esto que no está funcionando, y entonces se pone crítico, entonces también estamos diciendo, vamos a priorizar esto, pero por algo que no es la panacea, y que para hacerlo deberíamos suspender otras cosas. Entonces, este es lo que me parece grave, que no se dé la discusión correcta, porque los discursos alabando la presencialidad y el daño que le hace a los chicos, la virtualidad y el traslado, sí, todos acordamos, nadie discute eso. Bueno, eso quería decir. Buenísimo, muchas gracias. Tengo en el orden de la palabra a la Juli López. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Juliana López, soy secretaria de prensa de Manuel Belgrano, hablo de mi posición de representante estudiantil y también desde estudiante, tan simple y complejamente. Bueno, yo quería traer un poco también una información que llegó mediante el formulario que se difundió a todos los estudiantes mediante mensajería individual, que es bueno, que muchos exigían la presencialidad, que decían que estaría bueno, que lo quieren, pero ¿qué presencialidad queremos? ¿Qué es lo que pasa en el aula que no pasa en la virtualidad? ¿Qué es lo que tiene de ventajoso eso sobre la otra cosa? Y lo que se decía casi todas las voces era que la presencialidad estaba buena, pero no servía de nada porque no estaba la vinculación pedagógica de la que tanto hablamos. Porque los docentes van 40 minutos a exponer el contenido, que no está mal, está perfecto, pero no está esa conexión estudiante-docente que tanto requerimos todo el año pasado, que es lo que más, que fue el punto de inflexión y de reflexión sobre las clases virtuales todo el año pasado, que nos sentíamos lejos, que no podíamos estar cara a cara con el docente compartiendo cómo nos sentimos nosotros, cómo se sienten ellos y cuál es la relación que tenemos, mediante qué pedagogías nos manejamos. Entonces, eso fue un gran punto, digamos, que se presentó, que me parece muy importante tenerlo, porque tal vez está buena la presencialidad, usarla como método, pero no total, o no para dar contenido, sino para justamente consolidar un poco más esta relación estudiante-docente, estudiantes-estudiantes, estudiantes-preceptores, preceptores-docentes. Me parece que en ese punto la presencialidad es clave, pero para establecer los vínculos, porque los contenidos se dan exactamente igual como se dan en la virtualidad, ¿no? Considerando las herramientas y los privilegios tecnológicos y digitales que tienen las escuelas preuniversitarias como el Manuel Belgrano. Después, sobre unos comentarios que leía recién en el chat, acá nadie viene a ponerse de acuerdo. Esta reunión no es para que todos salgamos con una sola opinión. Nadie vino a imponer una mirada hegemónica sobre las otras. Y al igual que los padres que están acá hablan por sus hijos, hablen por ustedes también. Necesitamos las opiniones, porque así como no nos llegan las opiniones de sus hijos por los que tanto hablan, y entonces no contemplamos la totalidad de las opiniones de estudiantado, necesitamos saber las opiniones de todos los claustros, de todas las partes, porque nada bueno si no nos sirve, si no es unilateral. Y bueno, nada, eso, no me quiero extender mucho, así que cedo la palabra. Gracias. Buenísimo. Gracias, Juli. Ahí se me escucha. ¿Ustedes me escuchan? Porque se me tildó. Bien. Rescato un poco, ya paso la palabra en un segundito, rescato la cuestión, no quiero ahondar en eso tampoco porque creo que ya son líneas de discusión básicas sobre qué implica una representación, pero es destacar esto que mencionaba la Juli, que no hubo estudiante al que no les haya llegado una instancia mínima que fue el formulario, o sea, una entre un montón que hicimos, no hubo estudiante que no les haya llegado. ¿Ok? Fue mediante la plataforma del aula virtual, y digo, también ahí
es poner en común eso. Ya también que un estudiante no ponga en relevamiento eso ya no se puede hacer cargo del centro de estudiantes. Bien, siguiendo la tengo la Julie, no sé si estás ahí. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Genial. Yo soy Julie Bojino, soy de primero cuarta y como estudiante quería acercar un punto de vista de nosotros los que vamos a la escuela, al fin y al cabo, que por ejemplo vi en el chat que hablaban de cómo estamos nosotros emocionalmente en la virtualidad y que la pasamos mal. Y que también ir a la escuela es todo un riesgo que pone a los estudiantes mal también. Los compañeros estamos asustados, tenemos miedo de contagiarnos. Y es una realidad que pocos hablan también, porque hace mal es la virtualidad para los amigos, pero hace tan mal también ir a presencial. También algo que quería hablar era que la falta de personal en la escuela, como por ejemplo los preceptores, hay pocos y tienen que estar todo el tiempo trabajando y nunca paran un segundo. Por ejemplo, hay muchos cursos que tienen horas libres y los preceptores tienen que estar a 1000 para poder atender todos los cursos. Y me parece que es algo que, si fuera virtual, podríamos poner todas las fuerzas que ponemos para que la escuela funcione en el aula y hacer que funcione mucho mejor y así poder llegar a todos. Paso la palabra, muchas gracias. Buenísimo, Julie, gracias. Hacían falta también voces de años más chicos, agradezco una banda. Buenísimo. Tengo ahí, Ale, dijiste el final, pero justo llegamos al final de la lista, así que es tuyo el micrófono. Ale Muchasti. Quería retomar 3 elementos que dijeron como estudiantes. Digo, para mí es sustantivo escucharlos. Bueno, el tema de los vínculos, sí, definitivamente creo que es una de las grandes pérdidas que ha tenido justamente en la instancia educativa, y mucho más, pienso justamente es importante con todos los estudiantes, pero indudablemente los de quinto, sexto han impactado. No me cabe la menor duda que el impacto de hacer su último año, los de sexto 2020, están así con una demanda. Si pudieran hacer una demanda judicial a alguien en representación de la pandemia, creo que la harían. Nosotros también extrañamos los vínculos, eso no cabe la menor duda. Sí entiendo que, como decía Rodrigo en otra instancia, la socialización y los vínculos podrían generarse en otro tipo de instancias. Tal vez en un tipo de encuentros presenciales más acotados, menos sistémicos, que diera tiempo a la institución, a los docentes de generar instancias de higiene y de protocolo mucho más certeras, que nos permitiera administrar realmente la cantidad de docentes que pueden ir a la escuela en condiciones. Creo que el apurón de volver a la presencialidad nos dejó seco de ideas, de generar otro tipo de formatos, de construcción de vínculos, tanto en lo presencial como en lo virtual. Creo que recién, es más, desde lo didáctico, pedagógico y académico, yo me estoy haciendo un paradoctorado en investigación educativa, porque cada día es una sorpresa para mí encontrar las interacciones o no encontrar las interacciones que necesito. En eso estoy totalmente de acuerdo, Juli. Creo que nos tenemos que poner a pensar desde otro lugar, de otra manera, con otro formato. La presencialidad para garantizar ciertos niveles de construcción de vínculos, ciertos niveles de construcción de conocimiento. Digo, porque también se habla de la presencialidad como si fuera una panacea en términos académicos y de vínculos. Si hay conflictos, si ha habido conflictos intensos, permanentes, cotidianos, todos los que somos docentes acá lo saben, y padres también, se han dado en la presencialidad. Cualquiera diría que la presencialidad era un paraíso eterno, de encuentros maravillosos entre docentes y estudiantes. No romanticemos, ¿sí? Se los pido porque también yo entiendo que extrañar, a mí me pasa lo mismo, extrañar, uno empieza
es como el finado, el muerto, ¿me entendés? Era re buen tipo. Y no necesariamente es así. Entonces, estoy de acuerdo y tomo nota de esto de pensar otra manera de encuentros y de construcción de vínculos como una necesidad. Sí me aterra lo que dice Juliana, que los estudiantes, y me lo han comentado a algunos compañeros, el miedo. Digo, ¿quién puede estudiar, pensar, reflexionar teniendo el miedo de ese que tengo al lado, de ese otro? Desde lo psicológico, alguien mencionaba la necesidad de analizar el impacto de la virtualidad de lo psicológico, y también quisiera saber cuál es el impacto social que tiene esta manera de estar segura estando lejos de otro. Me parece que también merece esa arista mirarlo. Y sí me preocupa algo que es evidente, la sobrecarga de trabajo de los compañeros que están en la presencialidad, especialmente de no docentes y docentes preceptores. Eso lo tomo fuerte, la sobrecarga está siendo una realidad. Y esto no es que nos agarró de sorpresa. Desde febrero en el Consejo Académico, yo soy coordinadora del Departamento de Sociales, soy multifunción, también estoy en el Consejo Académico, se viene diciendo cómo se iba a tabular la cantidad de dispensados. Con una escuela con un 50% de docentes dispensados, indudablemente sostener este mecanismo de trabajo sobrepasa las posibilidades reales. Y no es para hacer una cacería de brujas de los dispensados. Yo lamento mucho que provincia no haya tenido la oportunidad de pedir las dispensas que sí hemos tenido en el Belgrano. Pero es una deficiencia de provincia, no es un lujito del Belgrano, ¿sí? Y que no termina con los problemas, no termina con los conflictos, no termina con las necesidades, pero indudablemente estamos en una condición mejor que otros compañeros docentes de provincia, especialmente en lo que implica en la contradicción para los docentes que también trabajan en provincia y trabajan en el Belgrano. Recorren 3, 5, 4 burbujas en otra institución y después llegan al Belgrano. ¿Por qué ese nivel de...? Digo, ¿realmente es necesario? ¿Se considera que no hay otra alternativa que exponer a esos docentes y a quienes con ellos están en contacto? Exponerlos de esa manera. Bien, eso nada más. Gracias. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Sigue la Lula Barros. ¿Estás? Sí, gracias, Félix. No, muy cortito. Primero tomar lo que dijo Virginia al comienzo, haciendo como un paralelo con el sector de la salud. Nosotros, los educadores y las educadoras, venimos sufriendo, digamos, el ninguneo permanente de gobiernos, estados, muchas veces también criticados por las familias y los padres por todo lo que hacemos bien y todo lo que hacemos mal en un hecatombe. Digo, parece que los educadores nunca tomamos buenas decisiones, las propuestas siempre les falta algo, nunca estamos a la altura en los distintos contextos, ¿no? Lo que nos pasa como educadores de nuestro país, de nuestra provincia. Creo que la pandemia nos reventó, digo, tanto como así, me veo muy... No tendremos el nivel de exposición de los compañeros de la salud, que creo que bueno, dejan ahí el cuerpo a la vida, pero nos vino a sacarlo poquito, digo, esta presencialidad que es muy cuestionada, que tiene muchas falencias. Hemos escrito un documento junto también en los chicos, las chicas del Centro de Estudiantes y toda la Comisión de Derechos Humanos Interclaustro, donde partimos de la idea de que la educación en nuestro país es débil, necesita mejorarse, tenemos muchísimo trabajo por hacer, siempre nos está faltando tanto. Pero bueno, este contexto realmente nos dejó en jaque el año pasado cuando tuvimos que salir a la virtualidad, cómo íbamos a salir a la virtualidad.
sin tener las herramientas, no solo tecnológicas, sino de conocimientos y las experiencias previas. Porque lo que más nos preocupa a los educadores, digo más que los docentes, los educadores, es poder encontrarnos con una escuela que no solamente transmite conocimiento, no con un aula para tirar contenidos, el contenido que me toca a mí dar este año. Nos queremos encontrar con los sujetos del aprendizaje, y nos queremos encontrar con estas personas por las que cobra sentido nuestra profesión. Tener esos diálogos, tener las discusiones, y la virtualidad la verdad es que es una mediación muy de mierda para eso. De hecho, acá nomás, a mí me interrumpe muchísimo cuando sale tanto chat, y yo quiero escuchar la exposición de quien está hablando. Es generacional, digo, falta de costumbre, es un montón de cosas. Entonces la virtualidad tenía toda esa problemática y sin embargo la transitamos lo mejor posible, hicimos todo lo que pudimos como docentes. Como coordinadora también lo digo, vi al grupo que coordino de profesores haciendo esfuerzos tremendos por entender el cómo para poder llegar. Y en ese sentido, pedagógicamente, por algo que se dijo hace un ratito, Gustavo me parece que lo recalco, este año el nuevo desafío es esta bimodalidad, que no es una mixtura de clases. Digo, quiero que podamos también trabajar un poco sobre eso. Es una presencialidad acotada, es una bimodalidad donde lo central pasa por lo virtual, como decía Gustavo, pero también pienso en aquellos docentes que creen que ir 40 minutos es ir a dar contenidos escolares prioritarios. Digo, ahí los docentes tenemos que revisar las propuestas y tenemos que trabajar un poco en este nuevo desafío. No es ir a dar 40 minutos de clases como si fuera la vieja presencialidad o como lo que pretendemos. Es ir a tener estos encuentros y tener esta posibilidad acotada para aquellos estudiantes que también quedaron afuera con la virtualidad, que quedaron afuera, digo, de tener la palabra un poco más, la palabra mediatizada, cuando no hay conectividad, cuando hay mala conectividad, cuando el teléfono no me funciona el micrófono, cuando no tengo la camarita, es encontrarme con ese otro u otros, otros que me habilitan desde algún lugar a ser estudiante. Yo lo entiendo así. Digo porque quizás todo eso tengamos que trabajar como colectivo docente en esta propuesta, que fue lo posible, que nos vino de arriba, a lo que no tuvimos tiempo, igual que el año pasado, de pensarlo un poco más, de discutirla, de elaborarla. Yo me llevo eso, digo, ¿qué es lo que estamos entendiendo como docentes de lo que hay que hacer ahora? Después, en relación a la presencialidad, bueno, yo me muero por volver a la presencialidad, en el rol, cuando uno asume otros roles, otras funciones dentro de la escuela, bueno, para que este poquito funcione tiene que hacer otras cosas. Yo hoy estuve en la escuela sin tener que ir por clases, por ejemplo, para poder comunicarme bien con la imprenta, para que mis estudiantes tengan lo que tengan que tener para la semana también de la virtualidad, para poder hablar con un montón de gente con la que no me puedo pasar 10 horas conectada. No puedo, porque uno tiene hijos, tiene que salir a hacer las compras, necesita un poco de paz mental. Entonces, como que es mucha complejidad en la que creo que hay que reconocer lo que se puede, todo lo que se ha logrado, en la que hay que ser solidarios, eso es la base, pero también hay que respetar por ahí algunas situaciones como muy particulares. En nuestra asamblea docente hubo profesores que hablaron de la cercanía que tienen con sus estudiantes, donde los estudiantes le hablan de angustias, le hablan de situaciones muy extremas. Muchas veces el espacio de la escuela es poder salir a tener otro mundito, otra realidad, otra experiencia un poco más positiva de las que tenemos
muy en lo individual y en lo particular, y bueno, qué sé yo, si ese docente considera que puede garantizar eso, porque eso también es salud, es la responsabilidad que tenemos como adultos a cargo de estudiantes. La escucha, el diálogo, que yo digo, no, para cerrar, digo, esta mediación la hace mucho más difícil y más complejo, y también se nos van vidas, quizás no tan, digo, se nos va mucho de la vitalidad, no voy a decir de vida, se nos va mucho de la vitalidad de las personas que estamos en esta situación en soledad. Tenemos compañeros docentes en soledad y tenemos estudiantes con muchísima soledad en las casas. Pero bueno, ya se me hizo muy largo. Muchas gracias. Bueno, Gracias, ya estamos cerrando, el conversatorio, me parece muy rico. No sé si Félix, si queda alguien más, porque ya estamos justo en hora para que no se... Laurita, vos levantaste la mano, ¿querés decir algo? 3 minutos con todo reloj. Sí hay tiempo. Sí, Si sí, no, no. tenemos Si 3 me ve un minutos, poquito, 55. mira, casi que me quitó las palabras Luciana, casi que me las quitó, porque es lo que quería decir, pero además quería agregar algunas cosas de las que yo aprendo mucho acá sobre el tema de la infección y del virus y todo eso, pero no me quiero olvidar también de la salud mental, como lo agregó ahora Luciana, y por más que la presencialidad no sea una panacea, yo creo que llega más a más cantidad de gente, y yo les cuento que personalmente yo el año pasado no pude dar clases por Zoom, ni por Meet, ni por nada, porque no tenía una compu, o sea, era tan elemental que en mi casa tenía que haber una compu para cada persona para que se pudiera trabajar en la virtualidad. Y cuando leía comentarios ahora en el chat como que el que apoya en cierto modo la presencialidad no ha tenido pérdidas, ese tipo de cosas suenan muy agresivas porque no es así. O sea, hemos tenido pérdidas también. Tal vez uno filosófica o ideológicamente toma la vida de otra manera porque prioriza también otras cosas. Yo escucho hablar a la Vero Bertero, escucho hablar a la Negra Muchastegui y a todos los que hablaron y me convencen totalmente de que se tiene, bueno, ahora que por lo menos que hay una ola de contagios y todo eso, volver a la virtualidad en la medida de lo posible, qué sé yo, pero me pasa algo muy parecido a lo que recién expresó Luciana. Y bueno, y lo quería expresar también, porque los comentarios a veces, como que si uno a veces se posiciona como que quiere algo de presencialidad, parece que no le importará la vida, es muy violento a veces escuchar eso, es muy agresivo, y no es así, o sea, no es así, definitivamente no es así. Yo fui la primera semana presencial y sí noté que pasaba esto que comentó alguna alumnita, que bueno, que no lo ve tampoco tan posible mantener en el tiempo, los preceptores están requete sobrecargados, bueno, y los chicos no están tampoco teniendo todo eso que querían tener. La presencialidad no es una panacea, obviamente, pero aunque sea obligatorio y aunque uno reniegue de madrugar y de ir a la escuela, yo a la escuela solamente la puedo entender como de manera presencial, pero entiendo que ahora que hay un virus, que los contagios, que la pandemia, todo eso, entiendo y por eso acepto cuando otros me hacen ver la otra parte que yo no veo. No hay un punto ciego. Sí entiendo que en una casa donde hay muchos hijos es imposible que aprendan de la misma manera. Por eso también cuando la Cris Mancilla, decía de qué manera no nos pongamos así como de un bando o de otro, me parece que primero conversando acá, que me parece genial, pero también no acusando al otro cuando, por ejemplo, fue a la escuela, entonces, uy, ¿qué hiciste? Fuiste a la escuela, no te das cuenta que los contagios, o sea, cuando uno agrede, a veces hace que el otro
se posicione más fuerte así de una manera como caprichosa. Me parece que los conversatorios son sumamente útiles para entender la parte que uno no está viendo. O sea, que me hace crecer y me hace entender en donde yo me estaba como poniendo testaruda. Así que bueno, agradezco este conversatorio como para aprender un montón de cosas que no sé, y cuando yo defiendo alguna cosa desde mi punto de vista, entiendo que me tienen que respetar y escuchar, y sí, tal vez enseñar y corregir, pero no ponernos violentos. Una de las cosas más feas que vi esta semana fue haber dejado ir a mi hijo a la cena de egresado, cuando perdió todo su año 2020 y mi hijo estuvo aislado en su pieza y estuvo con problemas de salud relacionados con la psiquis, ¿no? Con su emoción y estuvo con temas hipocondríacos, no sé. La cosa es que yo lo dejé ir a una cena y parece que hubiera sido, no sé, una asesina más o menos, como las cosas que se dijeron de las personas que habíamos dejado ir a egresados a una cena en un lugar donde teóricamente iba a cumplir el protocolo y demás. Entonces, por ahí escucharnos, no ser violentos, no es que si uno apoya algo es porque quiere matar a todo el mundo. He sufrido muchas muertes y he sufrido la depresión de mis 2 viejitos y mi hermano que es esquizofrénico. Están los 3 encerrados y mis padres se han venido abajo, parece que tuvieran 100 años, no 80. Así que bueno, también eso hay que verlo a veces y es todo, ¿no? Es escucharnos. Muchísimas gracias y ya está. Bueno, Cumpas, gracias por estar presentes. Me parece un poco la idea de este conversatorio era precisamente esto, empezar a pensarnos nuevamente en la educación en pandemia, ¿no? O sea, la pandemia no es algo que llegó y que es un tornado, entonces uno se queda en la casa, espera que el tornado pase, sale y ve si se le rompió el auto, se le rompió la puerta y lo arregla. No, vamos a convivir con esta pandemia, digamos, mucho tiempo más, sobre todo como va el proceso de vacunación, así que es importante pensar la educación, pensarnos como educadores, como sujetos de enseñanza y aprendizaje que somos y que sujetos con derechos políticos y civiles, etcétera. Y bueno, es eso, pensarnos, pensar para qué queremos, digamos, la presencialidad, de qué manera, con qué objetivo, el mismo objetivo que antes, no. Bueno, todo es el debate que tenemos que darnos y que si no lo damos entre nosotros y entre nosotras, va a venir de arriba, va a venir con una cuestión institucional armadita y a ver si... Y bueno, me parece que tenemos nosotros la posibilidad, somos una de las pocas escuelas que tiene este privilegio de tener estos espacios y bueno, valorar, seguir apostando al diálogo, a la escucha y al compromiso de defender siempre, siempre la salud y la educación pública. Así que bueno, será hasta la próxima, que no, espero que no se haga se haga esperar tanto, Félix, ya nos pondremos de acuerdo ahí para continuar y seguir haciendo estas instancias. Sí, eso, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias por hacerse su tiempito. Chao. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Nos vemos, gente. Cuídense.